El doctor José Ramón Cosío Díaz, aquí está él. José Ramón Cosío. José Ramón, doctor, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues imposible no entrar rápidamente con el tema de la Guardia Nacional, aunque estábamos pensando que el tema de la Suprema Corte de Justicia es obligado también, hombre, sí. Pero estamos en el hilito de las cosas de esta mañana, sí, donde se está planteando este acuerdo, esta colaboración de la alta comisionada o la oficina en México sobre un tema de esta naturaleza. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Una vez que el presidente lanza el mensaje de que pues puede nombrar a un militar en activo como cabeza de la Guardia Nacional. Mira, yo creo que lo que está haciendo el acuerdo con la señora Bachelet es muy importante. Si van a hacer la Guardia Nacional, yo soy de los que pensó que no debía haber ese tipo de organización, ya lo hemos platicado en los programas, pero si va a haber, que nazca bien, primero, y dos, que sí tenga una supervisión internacional. Se está hablando de tener entre 50,000 muchachos próximamente, vamos a ver si eso es posible con los controles de confianza, todo lo que tiene que venirse llevar a cabo, pero que empiecen con capacidades técnicas primero y también que entiendan muy bien que su operación tiene que respetar derechos humanos, como lo decía la señora Bachelet. Entonces, empezar con este acuerdo me parece muy bien. Ahora hay que ver cómo se instrumenta, cómo se entrena a los chicos que se están contratando para la Guardia Nacional y cómo se les generan capacidades para respetar derechos humanos cuando estén en operaciones grandes de campo. Ese es el gran tema, por supuesto, y el debate abierto sobre el asunto de si es o no aceptable o legal incluso el nombramiento militar en activo. Hay una franja de duda todavía. Completamente. Exactamente qué fue lo que quiso decir el presidente de la República. Sí. Está hablando de un militar en activo que va a pedir licencia, esa es una condición legal, o un militar en activo que no va a pedir licencia y por lo tanto jerárquicamente será dependiente del secretario de la Defensa. En fin, está complicado. Y además de que sea dependiente, la forma misma en la que los militares se miran y los militares están disciplinados para sí mantienen las jerarquías. Seguramente tú lo has visto. Pues sí. Con el tiempo, inclusive ya generales jubilados, pero son generales de división. Es una formación. Es una formación, es una forma de ser. Entonces sí me parece que tener un general en activo, más allá de si tiene o no tiene licencia, pues sí genera una condición, al menos, no sé si de dependencia, pero sí de una relación jerárquica respecto al general secretario, lo cual tiene también sus muchas complicaciones, y creo que es lo que las organizaciones de la sociedad civil están diciendo al presidente, cuando dijo, estará un civil al frente. Militar. Sí. ¿Te acuerdas, Esperanza? En su momento, sí. En su momento, sí. Bueno, sí, por eso se llegó a un acuerdo nacional, un gran consenso nacional. Un gran consenso. Por ese punto. Exactamente. Entonces ahora cambiarlo y poner un militar, insisto, más allá de esta cuestión que no es trivial, pero sí sus formas jerárquicas, sus formas de disciplina, sus formas de comunicación, me parece que sí es una señal que no se está desvinculando completamente la Guardia Nacional del Ejército. Pues es un tema que desde luego ha generado una reacción inmediata y ha creado un reclamo al final de cuentas de no cumplir lo que sería un compromiso general que logró unanimidades. Exactamente, y como dices tú muy bien, en parte las unanimidades se crearon porque, bueno, sacamos a los mandos, y entonces sí podemos llegar a un acuerdo porque es una policía civil. Si ahora empezamos con esos ajustes donde sí hay alguna presencia militar, pues sí me parece que los reclamos que se están haciendo, insisto, sobre todo desde la sociedad civil, las organizaciones, pues son reclamos legítimos, ¿no? Y es de preverse que este acuerdo que se firma con la alta comisionada, pues tendrá que ver precisamente con discutir la conveniencia o no de que sea un militar el que dirija la Guardia Nacional. Ese me parece que es el primer problema. Y el segundo, como alta comisionada, todas sus capacidades técnicas muy desarrolladas por Naciones Unidas, el hecho de que esté en Ginebra, las condiciones de derechos humanos y además de derecho humanitario en la crisis que estamos viviendo en el país por la violencia y la inseguridad, me parece que de verdad es muy importante que desde el comienzo los protocolos de uso de fuerza, los manuales de operaciones de campo, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que estructuran a los cuerpos de seguridad en todo el mundo estén supervisados y generados por Naciones Unidas, y desde el principio bajen, se entrenen, se generen. No vayamos a empezar con operaciones otra vez de campo, funciones puramente policiales, y después decir, bueno, y ahora ya que están funcionando, enseñémosles. No, pues entonces ya echamos a perder muchas cosas, lastimamos a mucha gente y seguramente lastimamos muchas vidas. Entonces yo creo que desde un principio decir, estos son los protocolos de uso de fuerza, esto es bien interesante. ¿Cuándo sí y cuándo no puede la policía hacer qué tipo de cosas?
Y eso en relación con el uso de la fuerza, las expectativas de ataque por parte de los demás hacia las propias fuerzas, y después toda la parte de respeto a derechos humanos. Yo creo que tiene que nacer conjuntamente esas cosas rápidamente y bien establecidas. Y ahí sí creo que la supervisión técnica de Naciones Unidas es muy importante, porque esto ya no solo es trabajo del Congreso, sino de la operación misma de los cuerpos que se están creando, ¿no? Ni más ni menos, pues la Guardia Nacional está en este proceso de construcción y bueno, pues esto se anuncia el día de hoy y sin duda coincido, es de enorme importancia. Sí. De enorme importancia también esto que es tema de estos días de manera muy importante, que tiene que ver con algo de lo cual tú has de saber, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo me dicen que tú conoces. Hombre, sí. Estuviste por ahí algún tiempillo. Tiempo, sí. Algún tiempillo de tu vida, estuviste como ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora tenemos un asunto, bueno, a ver, muy importante. Se lanza la idea de que Morena presenta una iniciativa donde se pretende crear una nueva sala para el máximo tribunal de justicia del país, una nueva sala especializada en temas de corrupción, y para que esto ocurra se tiene que crecer a la Corte y sumarle 5 ministros más con todo lo que ello implica. Hay todo un debate al respecto, grandísimo, sí. Grandísimo, y un mensaje cruzado de Morena en este sentido, de la iniciativa, y del presidente de la República, que dice no queremos más burocracia, no queremos, da una idea de que no está de acuerdo con crecer a la Corte. A saber si es un juego entre el presidente y Morena o si efectivamente está actuando de forma independiente Ricardo Monreal y el Senado de la República. Y el presidente da una señal diferente. Ese juego al final no sabemos exactamente si están o no de acuerdo en hacerlo así, pero por lo pronto hay una idea y esa idea se tiene que analizar en su justa dimensión. ¿Qué opinión te merece por lo pronto lo que se ha dicho desde el lado de Morena con esta iniciativa? Mira, yo creo que en esta parte que tú dices sí lo podemos construir como teoría de la conspiración, el policía bueno, ¿no? El presidente de la República, el policía malo, entonces hay una espada de Damocles, todo eso está bien especulativo, eso está bien, pero en una de dos, o es verdad el ejercicio de la independencia de los poderes, que sería una gran noticia, o bien es un juego político donde ambos dicen, tú dices esto y yo digo lo otro, y a saber. Pero bueno, eso lo dejamos a la interpretación del público. Exacto, lo dejamos a la interpretación. La idea a mí me parece francamente mala. ¿Mala? Técnicamente, por 2 razones. Primero, no creo que haya el volumen de trabajo que requiera establecer una tercera sala. No me digas. Aunque sea especializada en corrupción. Aunque sea especializada en corrupción, ¿por qué razón? Pues no, que es un gran problema la corrupción. Claro, pero siempre platicamos tú y yo, ¿y dónde están las carpetas de investigación? Pues es que se supone que habrá. Bueno, pero como no hay, entonces yo no creo que de veras. ¿De veras? ¿No? A ver, las revisiones administrativas de juez y magistrado son 250 por año. No te genera eso una necesidad de una sala. ¿Cuántos casos de anticorrupción podrías realmente llevar, procesar, etcétera? Depende del proceso que se abra en ese sentido. Pensemos que te gustaría, que fueran 500 al año, Ponle. Que es un montón de asuntos. Ya llevamos 750. Más los asuntos de responsabilidades y afectaciones patrimoniales al Estado, otros 250, estás hablando de 1000 asuntos. No es suficiente para crear más. No. Yo el año que estuve allí, el último año estábamos viendo 2000 asuntos, 2500 asuntos por sala, en un año. Consecuentemente, como número, no es una necesidad de generar. Creo que esto se puede distribuir muy bien en las 2 salas existentes. La primera tiene competencias penales, esa es una responsabilidad por corrupción, pues que se lleven a la primera sala. La segunda, que son responsabilidades administrativas, que se lleven a la segunda sala, se puede disfrazar o distribuir. Y 2, disfrazar, qué lapsus sí, el tuyo. Sí, pero lo que quiere distribuir. Pero el segundo tema es más interesante, es las responsabilidades. A mí me parece que el corazón de la reforma es algo, desde mi punto de vista, que no se ha mencionado mucho. ¿Para qué quieres esta sala? Realmente no creo que sea un tema de la anticorrupción. Me parece que lo que realmente se está pretendiendo, y esto me preocupa mucho, es lo siguiente. Los jueces y magistrados de todo el país, los federales, son más de 1.500 personas, tienen un estatus personal. No pueden ser cambiados de adscripción sino bajo ciertas condiciones, no pueden ser removidos sino bajo condiciones muy graves, sus temas de disciplina se controlan y, muy importante, los concursos que se realicen para ascenderlos, etcétera, pueden ser impugnados. Este es el tema central.
¿Qué pasa cuando estas personas no están de acuerdo con esos cambios? Van al Consejo de la Judicatura, presentan su recurso, se impugna, etc. ¿Qué pasa contra esa decisión del Consejo de la Judicatura? Vienen a la Suprema Corte y los 11, distribuidos parejamente los asuntos, resuelven los casos. A mí me parece que esta sala lo que va a hacer es tomar todos estos casos de adscripciones, nombramientos, remociones, concursos de jueces y los va a revisar la propia sala. ¿Pero por qué ahí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo por qué ahí? Y no sería que dijeras, estoy generando un mecanismo disciplinario de jueces y magistrados en una nueva sala. Uy, esa es mi preocupación. ¿Dices? Eso, digo uy. Uy, a ver, ayer que estábamos aquí con Lorenzo, Sergio y Denise en la mesa de debate político, se habló del tema, por supuesto, y yo me permití agregar o incorporar un comentario, porque me parece que ahí entonces sería otro juego. Es otra discusión. Yo dije, aunque no parece estar en la iniciativa, pero yo dije, solo que estén pensando en alguna medida hacer lo que Colombia hizo, que es un tema sumamente importante. Colombia, que ha vivido procesos tan graves como México y viceversa, en algún punto de su existencia, frente a los grandes niveles de corrupción y de participación política en temas de narcotráfico y de grandes delitos en Colombia que la colapsaron, como sabemos, bueno, Colombia vivió y ha vivido un proceso muy fuerte, y uno de los terrenos donde ha actuado Colombia es precisamente el judicial, para enfrentar la corrupción política en los grandes niveles. México tiene, se nos ha dicho, corrupción política en los más altos niveles. Entonces, ahí hay una situación en donde tendríamos que asomarnos a la experiencia colombiana, que decidió una reforma por medio de la cual los delitos o los hechos o los casos de corrupción política, por el simple hecho de ser corrupción política, llegaban directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy mismo sigue ocurriendo esto. Hablábamos ayer del caso de Petro, por ejemplo, de uno de los personajes más importantes en Colombia, que pues por unos videos, unas grabaciones donde está recibiendo unos billetes, pues la Fiscalía en directo va y le entrega a la Corte la presunta actuación irregular o ilegal, y la Corte procesa, investiga y resuelve sin pasar por ninguno de los espacios anteriores. Algunos dicen esto es antigarantista, etcétera, etcétera, pero Colombia dijo, así vamos a enfrentar la corrupción política. ¿Y qué sucedió? En algún punto, más del 25% del Congreso, de los legisladores, estaban procesados. Bueno, solo que, José Ramón, en México, Morena tenga algo pensando así. No parece que esté en la iniciativa, pero eso es lo que haría diferente el planteamiento de crear una sala especializada en el máximo tribunal, en corrupción. Y completamente de acuerdo con la idea, pero a ver, Colombia tiene varias cortes, o sea, no es una corte. Nosotros tenemos un modelo muy peculiar mexicano. En nuestra corte hay funciones de constitucionalidad y legalidad. En la Corte colombiana ellos tienen la Corte Suprema y además tienen una Corte de Constitucionalidad. Es un diseño bien diferente. El de ellos se parece más al diseño, digamos, continental europeo. Entonces ahí hay una diferencia importante. Ahora, supongamos que esto que dices tú fuera así. ¿Qué pasaría? Es una mera especulación. Igual ni se les ha ocurrido. Pero es muy interesante, porque ahí se va a presentar un segundo problema. Vamos a pensar. El fiscal general hace su carpeta de investigación, etcétera. Lleva el caso. La Corte va a actuar con los 5 ministros nuevos, los que se proponen como instancia, o sea, va a celebrar la audiencia a la Corte, va a tener el fiscal acusando, la defensa, las periciales, los ministros van a llevar esa condición. Podríamos decir todavía, pues sí, sería bastante extraño, pero no, vamos a poner inclusive esa cosa. Pero ahí sí se genera un problema de lo que seas del garantismo. Cuando esa sala resuelva, ¿contra quién se promueve el amparo? Que necesariamente lo tiene que tener. Casi no habría. Ya lo estás matando. Es que ese es el tema. Ese es el tema. El tema es que solo en casos de corrupción que involucre a políticos es que se brincan todas estas garantías, y entonces en directo el fiscal acusa y la Corte resuelve. Punto. Sí, pero dejar a una persona por haber ido a la tercera sala, suponiendo esta historia, y después que vas al Pleno para que el Pleno sea el único órgano que resuelve el amparo, empiezas a generar unas distorsiones, me parece, en todo el sistema, tremendas. Creo que es mejor mantener es decir, la otra parte, déjame ponerlo así, ¿dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, ya lo harías a un lado, en pocas palabras. Lo harías a un lado, ¿y por qué no haces operativo el Sistema Nacional Anticorrupción? Ahora te dice, bueno, es que las salas regionales del Tribunal de Justicia Administrativa son salas de 3 magistrados,
igual las consideran de baja instancia. Bueno, pero hay unas salas superiores en el Tribunal de Justicia Administrativa que podrías constituirlos. Podrías tener, si quisieras ir a esta figura, yo no estaré muy de acuerdo, pero los colegiados especializados, o sea, hay mecanismos previos de resolución, inclusive dándole toda la importancia que tú dices y tomando como idea general Colombia. Habría mecanismos previos y formas previas de administración de los problemas, pero llegar hacia el fiscal frente a la Corte me parece muy fuerte. Y yo insisto... No, fuerte es, pero bueno, por eso digo que en Colombia hicieron una depuración impresionante. Es una hipótesis interesante. Ahora, viene la segunda que yo te digo, y si pensamos que los temas de anticorrupción y los temas es una parte del problema, pero que lo que en el fondo estás haciendo es disciplinar, tener un órgano disciplinario del Poder Judicial. Esta es la parte que a mí me preocupa pues es más. En esta materia, pero ¿por qué tendría que ser un órgano disciplinario del Poder Judicial una sala especializada en corrupción? En corrupción general, ¿se entiende? No, en corrupción general sí, pero lo que, insisto, veamos qué es lo sustantivo el tema. A mí me parece, es mi impresión, que lo sustantivo el tema no es la parte de corrupción, no es la parte de responsabilidad patrimonial, sino el otro tema de los jueces y magistrados. A mí en lo personal, viendo la iniciativa, hombre, también no le puede pedir uno a una iniciativa de reformas sociales que desplieguen la totalidad del universo en una iniciativa. En eso también lo entiendo y hay que ser en eso justos para decir, hombre, tampoco se trata que nos dieran todas las variables en la iniciativa. Pero si yo la veo así, leyendo lo que dice es, toda sanción que imponga el Consejo de la Judicatura contra jueces y magistrados va a ir a esta sala. Ahora, yo diría dos cosas. O sea, alguien por arriba del Consejo de la Judicatura. Exactamente. O eliminas el Consejo de la Judicatura. Eliminas el Consejo de la Judicatura, sí, que básicamente es lo que también se está planteando. Lo haces como una instancia de trámite y al final tienes un órgano especializado con 5 personas. Y ya en el plano de las sospechas. Y entonces, aquí sí vamos a, como decía Krillans, el sospechosismo. Vamos a dos condiciones del sospechosismo. Una, son 5 personas designadas en este momento por este partido político con estas mayorías. Yo nada más, primero. Bueno, ese es el tema de la aritmética. A ver, venga la aritmética. Estas 5 personas revisan todos los casos de jueces y magistrados de todo el país. Las 5 personas designadas en un mes, 2 meses, lo que fuera. Muy bien. Segunda cuestión, ¿qué situación se presenta con los jueces cuando tienen una instancia tan especial, tan constituida en el tiempo muy particular? Ya es sospechosismo puro, ¿Qué condición psicológica tienen para resolver en contra del gobierno actual? Ya estoy especulando. A ver, ¿y cuál es tu respuesta? Pues que sería muy difícil, pues decir, oiga, usted no procesa ciertos tipos de esta manera, usted no congela cierto tipo de cuentas, usted no está resolviendo. Y el presidente usó una expresión el otro día muy fuerte, dijo, yo no voy a tolerar soluciones legaloides de los jueces. Muy bien. ¿Qué es una solución legaloide a juicio del presidente? No lo sé. Pero un juez que resolviera legaloidemente cualquier cosa que esto sea, entonces va al Consejo y luego va a una sala que se constituyó en este momento histórico, no así en abstracto, en este momento histórico con estas mayorías. Ya entrados a la sospecha, ese es el punto que a mí más... ¿Te inquieta? Me inquieta, francamente me inquieta. Es decir, para ti es una mala idea. Es una mala idea, creo que funcionalmente, porque va a generar muchas distorsiones. Esto que no hay amparo, o si hay amparo es un recurso que tiene que salir de las salas hacia el pleno. Ahí hay unas distorsiones muy importantes. 2, como necesidad de volumen, francamente, no la veo. Hay una partecita en la iniciativa donde se dice, en 2016 quedaron estas suspendientes y en 2018 estos suspendientes. Realmente, si tú ves las cargas generales de trabajo, no está siendo un problema de hacer. Hay mucho trabajo, eso sin duda, pero no son así una cosa que ni siquiera creo que se califique como rezago. Pero además, hasta donde entiendo, no se está planteando la creación de una nueva sala y 5 ministros más como un asunto para resolver el tema del rezago. No se está planteando así. No, hay un párrafo en la iniciativa que dice, por eso te digo estos datos, 2016 pasó esto y 2018. Es un fragmento así como caído de la nada, ¿no? Así cayó una flor. No, pero el asunto me parece que tiene esa implicación. Yo no creo que el trabajo que vaya a haber, las cargas de trabajo, no hay. Y me genera más preocupación. ¿Por qué no se distribuyen los asuntos entre los 11, las revisiones administrativas? Y el tema de la corrupción, ¿tú lo dejarías en el Sistema Nacional de Corrupción?
Sí. Mismo que está en veremos. Que está ahí creado, instaurado, pero a ver, dime tu opinión de la operación del mismo. Mira, tenemos las ternas para magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia, yo creo que tienen 2 años, y nadie las ha movido, nadie se ha preocupado de él. O sea, creo que los mecanismos están planteados, obviamente como todos se pueden ajustar, hemos tenido otras experiencias, está la parte de crimen organizado, hay cosas muy complicadas, pero, y corrupción política, desde luego, no crimen organizado como una cuestión independiente, pero esa parte nadie vuelve. ¿Hace cuánto no oyes hablar del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues esta mañana, que aquí tú lo acabas de mencionar. Hoy, por ejemplo, okay, ¿no? Bueno, pero hace ratito ahorita. Está dormido, el tema pero está... sí, no es tema. No es tema. Sí. No es tema. Entonces, ahí tienes un problema también. Sí, oye, ¿por qué no desarrollamos lo que ya previmos? Ahora, es que no nos gustó, pues arreglemos lo que ya previmos. Pero la solución es, creemos una sala tercera así. A mí esa parte no, francamente no le encuentro ni necesidad en términos materiales, ni funcionalidad, porque si se va a hacer una cosa tan delicada, pues sí se tendría que construir más o menos todo el modelo. Lo que yo defina como tercera sala, tú revisas la constitucionalidad, quién eres tú, bajo qué condiciones, me parece que tendría que haber sido más completo el dibujo para hacerlo. Decía ayer en una nota que está hoy en los periódicos que se va a hacer una mesa de discusión entre la Suprema Corte y el Senado, me parece espléndido, para que todas estas cuestiones técnicas que tienen sus complejidades, por si no, sí lastimas mucho a las personas, cuando no tienes recursos o cuando son procesos muy dilatados, todo eso me parece que es una discusión importante. Yo así de lo que vi, insisto en mi tesis, ni creo que sea necesario, ni creo que vaya a ser funcional tal como está definido. Y además tienes el sospechosismo de que pueda ser un instrumento para vigilar, dices... A ver, vigilar a los jueces per se no está mal. No, está vigilar cualquier cosa en las democracias es un sistema de vigilancias. La democracia es un sistema de vigilancias y en este caso vigilar a los jueces, bien. Pero tú tienes el sospechosismo de que construido de esta manera en un momento donde hay una mayoría legislativa que pudiera tener nombramientos afines al Ejecutivo, por decirlo suavecito, sí, puede ser un órgano de vigilancia de otra índole que no es la que se esperaría. Ese es el tema que te preocupa más. Exactamente así. Ha salido que si Roosevelt quiso, y cosa que es verdad, tenía una corte muy conservadora, él estaba tirando todo el New Deal, eso ya se sabe, y entonces dijo Roosevelt, vamos a aumentar el número, y como es mi número, diluyo a estos viejitos conservadores, porque además eran muy viejitos y muy conservadores. Y eso está muy demostrado en la historia. Luego, le han dicho, no, entonces es que se sube... ¿Y los de la corte de aquí son viejitos y conservadores? No, yo los veo... ¿Los ves jóvenes, y liberales o qué? Los veo jóvenes. ¿Solo eso? Los veo jóvenes. Ya no conservadores. Gracias. Los veo jóvenes. Entonces, el segundo tema, no, eso es una broma ahí con los amigos. Entonces, la segunda parte es también muy interesante. Se van a mover las mayorías de los vetos. Bueno, eso también es verdad. Pero a mí, te digo así, no te sabría decir por qué, pero como dicen los... ¿Tu olfato te dice? Mi olfato me dice que la tercera sala se puede llegar a convertir, o se está pensando en convertir, cualquiera de las dos cosas, en un órgano disciplinario que es muy peligroso también, no de vigilancia, eso me parece bien, pero está el consejo y están los recursos, etc. Esa es la parte que a mí en lo personal digo, que exactamente qué es lo que están queriendo lograr. Y no sé si es un camino largo, con una vuelta larga, para llegar a esa posición, a cuento de un tema que desde luego es gravísimo, a todos nos importa y sería muy deseable que desapareciera, que es la corrupción. Pues, doctor José Ramón Cosío, ahí está el análisis del tema. Ya nos vamos, pero un brevísimo comentario. Leí tu artículo en Proceso, ahora que estás incursionando en la revista Proceso, saludos a los amigos de Proceso, pues en tu defensa del servicio público y de la burocracia, cosa que no es una tarea fácil. No, a ver, yo lo que... En lo básico de lo que es la apreciación que debe tener la sociedad sobre el servicio público. Mira, yo el concepto de burocracia coincido en que es un concepto muy cansado. Tenemos una imagen fea, ¿no? Antes ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes que hablaban de Gutierritos? Lo puse ahí y ahora hablan del Godín, en fin, yo no sé si eso está bien o mal o es inadecuado, pero son concepciones que se van construyendo socialmente como diciendo... Estigmas, y son gente floja, hay gente que te pide la factura del refri, que tiene la torta, o sea, todas esas concepciones ahí están flotando. Entonces, cuando hablas de burocracia, claro, evocas una situación tan grave, tan fea, que evidentemente acabemos con la burocracia. Lo que yo decía es, oigan, ¿y si pensamos esto en términos de servicio público?
porque estamos aquí teniendo electricidad, estamos aquí teniendo telecomunicaciones en este espacio, tomé un café que estaba muy bueno, por cierto, en fin, muchas cosas que, Gracias. que está muy bueno, muchas cosas, todo eso está determinado por la administración pública. Si no tienes una buena administración pública, los servicios empiezan a caerse o precarizarse, empiezas a tener mala conducción, tienes peores calles, tienes peores policías, tienes todo. Yo creo que vale la pena que pensemos en el servicio público como algo que como sociedades delegamos en ciertos funcionarios para que ellos lo establezcan, para que ellos lo provean y nosotros descansemos en eso. Yo pongo un ejemplo en el artículo, lo viste. Cuando vamos al súper, ¿qué vemos? Precio, a la mejor caducidad, a la mejor calorías, los que están ahí cuidándose el peso y no mucho más cosas. ¿Cuál es la calidad del producto? ¿Cómo se controla? Eso se lo delegamos a la administración. Nosotros vamos, compramos, consumimos y esperamos que no nos pase grave. Eso está delegado en la administración. Tú me decías el ejemplo del agua, cuando las personas se van. Oye, tú supones que sale un agua de cierta calidad, ¿no? Que van a empezar a salir ahí cosas muy extrañas y luego la piel la tienes ahí toda lastimada y enrojecida o lo que sea. Todo eso está delegado en la administración. Entonces, creo que sí vale mucho la pena no irnos con la idea general de es la mala burocracia. No, bueno, es la mala burocracia, combatámosla. Pero la administración sí tratemos de establecerla porque mucho de nuestra calidad de vida depende de eso. Ni más ni menos, pues ahí están estos comentarios y análisis. Doctor José Ramón Cosío, gracias por tu presencia esta mañana. Carmen. Hasta la próxima. Gracias.